Dios te bendiga, te saluda el pastor Pablo Celi y este mes de marzo estaremos hablando sobre el libro de Romanos. El libro de Romanos definitivamente es el libro más impactante en el Nuevo Testamento con respecto a los cambios que venimos atravesando en todo el mundo. De hecho, pues el libro de Romanos fue el que inició inclusive, ¿verdad? Hace más de 500 años atrás ya la transformación en una iglesia que volvió al Evangelio. Cuando Martín Lutero leyó el libro de Romanos, cambiaron todas las cosas. El autor del libro de Romanos, sin duda, es el apóstol Pablo. Pablo había escrito este libro pensando en un solo tema. El tema del libro es la justificación por la fe. El libro fue escrito alrededor del año 57 después de Cristo. El libro de Romanos está dividido en 5 grandes partes. Primero es la necesidad del Evangelio para la justificación. La segunda parte es la provisión de la justicia de Dios. Está desde el capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 5, versículo 21. La tercera parte está desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8 y habla acerca de lo que produce la justicia mediante la fe. Del capítulo 9 al capítulo 11 se encuentra la cuarta parte que habla acerca de Israel y también de la justificación de todo el pueblo de Dios. Y del capítulo 12 al capítulo 15 es la quinta parte que habla acerca de las reglas generales, ¿verdad?, aún de la vida de los creyentes. Así tenemos el libro de Romanos, que toda su vértebra está construida alrededor de lo que es la justificación. El libro de Romanos es uno de los libros más influyentes en la parte teológica y también, ¿verdad?, dentro de los escritos de Pablo, uno de los más importantes que él los pudo hacer. La iglesia en Roma pudo ser iniciada a lo mejor por algunos prosélitos que escucharon el Evangelio en Hechos capítulo 2. Tanto así que el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 15 dice que él va a ir hacia Roma y a él le gusta trabajar donde nadie ha trabajado. Por lo tanto, Roma no era el sector o el lugar donde Dios había puesto algún apóstol ya en especial. Algunas personas piensan que en Roma el apóstol principal era el apóstol Pedro, y no es así de ninguna manera. Pedro fue enviado hacia los judíos y Pablo fue enviado hacia los gentiles. Por lo tanto, a lo mejor, inclusive algunas personas que se convirtieron con el apóstol Pablo fueron las que iniciaron la iglesia en ese lugar tan importante en el mundo, sobre todo en el mundo conocido de aquel entonces llamado Roma. El libro de Romanos fue escrito al finalizar el tercer viaje misionero de Pablo. Él mismo dice que él quisiera darles algunos de sus dones, ¿verdad?, y compartir esos dones con la iglesia de Roma que tanto lo necesitaba. El apóstol Pablo realmente no pudo llegar como él quería a Roma, porque a la final el apóstol Pablo, según el libro de Hechos capítulo 28, llega a Roma preso. Y estando preso fue que pudo compartir el Evangelio con muchas personas, como lo declara el final capítulo del libro de Hechos. Pablo escribió esta epístola a fin de preparar su visita hacia Roma, pero por 2 razones fundamentales. Primero, como parecía que los romanos habían recibido rumores tergiversados respecto a la doctrina que el apóstol Pablo estaba predicando, por lo tanto tiene un profundo mensaje teológico hablando acerca de la justificación por la fe. Y lo segundo, procuró corregir ciertos problemas que habían dentro de la iglesia, ¿verdad?, que se estaba formando ya en Roma y que tenían actitudes equivocadas de los judíos hacia los gentiles. El apóstol Pablo quiso poner en claro exactamente que la justificación era por la fe y que inclusive aquellas personas llamadas judías también necesitaban esa misma justificación. El tema de la epístola de los Romanos se presenta en capítulo 1, versículos 16 y 17.
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Primero a los que creen, ¿verdad? Y a los que no, realmente es un momento de dificultad y de condenación para sus vidas. La idea del apóstol Pablo me parece que está en dos cosas pero muy importantes. En primer lugar, recalca que el problema es universal, el problema del pecado, me refiero, que no solamente han pecado los judíos o los gentiles, sino que todos estamos en el mismo problema y también todos tenemos la misma necesidad de salvación, que es a través de Jesucristo. Y la segunda parte del libro podría resumirla en que todas las personas que hemos recibido esa justificación a través de Jesucristo debemos mostrarla hacia la sociedad, como a partir de Romanos capítulo 12, usar nuestros dones ¿para qué? Para perdonar, usar nuestros dones para ministrar a las personas, para ser buenos creyentes y buenos ciudadanos también. Es decir, que nos habla acerca de las actitudes cristianas de una persona que es salva, que es justificada por la fe. Entonces esta persona lo demuestra a través de su vida. Hay varios énfasis en la epístola de los Romanos que son muy especiales y específicas solamente para esta epístola. Primero es que es la epístola más sistemática de todas las que escribió el apóstol Pablo. Segundo es que Pablo escribe esta epístola a través de preguntas y respuestas. Hace una pregunta y luego responde todas ellas. Tercero, Pablo usa el Antiguo Testamento de una forma extensa, más que en cualquier otra epístola. Cuarta, Pablo usa la justificación por la fe como la parte central de todo el Evangelio, no solamente de esta epístola. Pablo enfoca la doble naturaleza del pecado, pero también con la salida de ello, que es a través de Jesucristo, quien nosotros siendo culpables nos declara inocentes. Sexta, el capítulo 8 del libro de Romanos es la escritura más extensa que tenemos sobre la vida en el Espíritu. Así que ponle atención a este capítulo 8. Y para terminar, séptimo, el libro de Romanos nos describe exactamente el rechazo que ha tenido el pueblo judío hacia Jesucristo. El libro de Romanos definitivamente nos cambió la vida. Este fue el libro que leyeron en la Reforma para realmente saber lo que dice la Biblia de cómo ser salvos. El libro de Romanos nos aclara entonces que todas las personas hemos sido pecadoras. Pues el Evangelio es la buena noticia de que aquellas personas que hemos sido pecadoras, el Señor ha dado su vida por nosotros y nos declara justificados. La palabra justificada es una palabra muy importante de entenderla. La justificación no es que una persona no ha cometido pecado, al contrario, la justificación declara que una persona ha sido pecadora, que es culpable si tuviera un juicio, pero que Dios la ha declarado justo. ¿Por qué? Porque a través del sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario, Él tomó eso como el pago de nuestro pecado. Es decir, que alguien pagó ya por nosotros y por nuestro pecado. Así que quiero que tú lo veas de esta manera. Nosotros el día de hoy somos culpables, inocentes. Y ese es el tema que trataremos durante el mes de marzo. Es decir, que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.